Ciao ragazzi, come state? Bene, siamo qui sul ponte di Cresci para contarles una historia sobre los candados en los puentes del mundo. Esta mañana nos escribieron al Filo por el Mundo en el Instagram una historia de amor, una pareja muy amiga, muy cercana de la Ciudad de México, de por qué Al Filo por el Mundo no brinda el servicio o le cumple el sueño a sus seguidores, a la comunidad, de colocar un candado, un luqueto en el ponte. Ahora me llamo Il Uomo del Luqueto, el hombre del candado. Y en esta oportunidad lo que voy a hacer para todos ustedes es colocar un candado più piccolo que he comprado en algunos de estos candados que voy a elegir al azar, el que más me piace. Por ejemplo tenemos este, María y Ernesto debe ser, 22 de marzo del 2020, ya se está por cumplir un año, así que podríamos reforzar con un candado piccolo para que su amor sea eterno. Mientras pasa la gente, tenemos allá la questura, policía locales, y más adelante tenemos los carabineros acá. Estamos en un puente estratégico de Venecia y habito en el edificio detrás de la torre, así que estoy muy cerquita. Bueno, mientras pasa la gente te cuento que esta historia, bueno, acá están más candados, impresionante. Poquitos, muy poquitos. Estuve investigando sobre la historia, cómo surge los candados en los puentes. Hace muchos años en Roma era una costumbre, luego pasó a París, pero en el año 2006, por la película Todo por ti, basada en un libro de un autor italiano, claro, no recuerdo, pero le voy a poner la suscripción abajo en la descripción de este video, perdón, suscribite al canal.